Vale, continuamos. Es el turno del grupo de biología, conociendo la vida a través de los organismos marinos. Vale, hola, buenos días. Somos el grupo de biología. Ellas son Elisa, Blanca, Cristina, Vanessa, Paula, María y María. Y yo soy Andrés, voy a iniciar la presentación de nuestra experiencia y junto con mis compañeras voy a explicaros lo que hemos ido realizando en nuestra investigación y voy a plantear la pregunta primero. Vale, hemos plasmado nuestra investigación y nuestro experimento en esta pregunta: ¿cómo se desarrollan y cómo afectan las condiciones ambientales al desarrollo del erizo? Hemos trabajado con larvas de erizo de mar y continuamente durante los 3 días lo que hemos visto ha sido el desarrollo de esas larvas y cómo han reaccionado. Lo de las condiciones ambientales, continuamente las hemos tenido que tener a una salinidad adecuada y una temperatura del agua para que el desarrollo continuara, y además también hemos hecho una prueba con la salinidad y hemos visto cómo ha respondido a esa condición. Vale, el primero lo que necesitábamos para poder estudiar las larvas era el embrión de larva de erizo, y para ello hemos extraído los gametos. Aprendimos que había 3 formas para que el erizo de mar expulse esos gametos: de forma biológica en el mar, de forma química, que ha sido como nosotros lo hemos hecho, y de forma física, que no altera la composición de los óvulos y de los espermatozoides. Por ejemplo, un cambio de temperatura brusco que hace que el erizo desove, eso es decir, que expulse esos gametos. De forma química, que nosotros hemos inyectado al erizo cloruro potásico y mediante una reacción ha expulsado esos óvulos y esos espermatozoides. Y esos son los diferentes pasos. Colocamos el erizo de mar en un vasito boca arriba. No, dale, por favor. Le inyectamos el cloruro potásico y vimos si el líquido que saliera blanco era un macho, eran espermatozoides, y si era anaranjado eran los óvulos. Y bueno, una vez que tuvimos los óvulos, tomamos muestras y vimos cuántos óvulos ponía más o menos una hembra. ¿Cuántos óvulos creéis que puede poner una hembra de erizo de mar? Decir más o menos lo que... 200, ¿alguien más? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Algo más? ¿10.000? ¿100.000? Cogimos la muestra y lo que hicimos fue, con 400 microlitros, o sea, cogimos una muestra de 400 microlitros. No. Bueno, pero yo explico el conteo de los óvulos. Vale, pues explícalo tú. Bueno, pues lo explica él. No. Los óvulos los contamos. Cogimos 400 microlitros y mediante una regla de 3 vimos en lo que había total en el matraz, que eran 260 mililitros, o sea, 250 mililitros. Y nos salieron, a mí, con Eli, nos salió que una hembra ponía alrededor de 800.000 óvulos. Y a Cristina le salió hasta más de 1.000.000. Así que nosotros también nos quedamos así. Bueno, y va a seguir Elisa con la fecundación de los óvulos. Bueno, para la fecundación de los óvulos hicimos la fecundación in vitro, que es una técnica que sirve para que un espermatozoide fecunda un óvulo en el laboratorio. Lo que hicimos es coger un matraz de 100 mililitros y poner 80 mililitros de agua de mar esterilizada. Luego insertamos los óvulos de la hembra y enrasamos hasta los 100 mililitros de agua de mar esterilizada. Con una pipeta cogimos una gotita de espermas y los inyectamos. Luego los movimos con una varilla de vidrio y apuntamos la hora en la que lo habíamos inyectado en la probeta. Para poder comprobar después cuánto tiempo había tardado en fecundarse el óvulo. Cada 5 minutos cogíamos una muestra y lo mirábamos en el microscopio para ver si había sido fecundado o no. Aproximadamente a los 10 minutos nos salió que el óvulo había sido fecundado, y esto lo pudimos comprobar porque en el microscopio
cuando el óvulo no está fecundado, se ve la figurita del óvulo, que es redondita, y cuando estaba fecundado se veía la figura del óvulo y alrededor se veía una membrana, que era la membrana plasmática, y entonces comprobamos que el óvulo estaba fecundado. Y bueno, como ha explicado ya Andrés, pasa. El conteo de los óvulos fecundados, utilizamos una cámara que se llama Sewage Rafter, y que es que sirve para el contagio de microorganismos y de partículas de 1 mililitro de agua o de un líquido que sea transparente, y subdivide 1 mililitro en 1000 microlitros. Pusimos ahí 200 microlitros, 2 gotitas de 200 microlitros de nuestro cultivo, y lo miramos en el microscopio y fuimos contando con el contador, que es aquel de la esquina. Y bueno, pues como ha dicho él, aproximadamente entre 900.000 óvulos o cosas así fueron los óvulos que nos salieron. Y bueno, ahora le toca contar a Blanca. Bueno, pues como ha dicho Elisa, fecundábamos los óvulos y esperábamos a ver si se producía algún cambio en estos que indicara que ya, bueno, que se habían fecundado. Entonces salía la membrana de fecundación, la cual es una membrana que se crea alrededor del óvulo y que impide que entren más espermatozoides, de los que deben solamente uno. Si añadiésemos más espermatozoides de lo debido, pues sí se produciría lo que se llama una ¿cómo se llamaba? Polispermia, en la cual pues los espermatozoides, al óvulo no le da tiempo a crear esa membrana, entonces entrarían espermatozoides en el óvulo y este moriría. Bueno, pues cada 5 minutos íbamos cogiendo muestras y mirándolas en el microscopio, viendo cómo se habían desarrollado. Al principio tardaba un poco más, luego era más rápida la división debido a la temperatura de la habitación, que era un poco alta. La división en los erizos de mar es muy similar a la humana, por lo cual unos investigadores que empezaron a ver estas similitudes y a estudiar la reproducción creyeron que esta membrana de fecundación se producía también en todos los demás animales, pero en el erizo es uno de los pocos que la posee. Y pasa. Bueno, aquí se ven las distintas fases, prácticamente igual que la división humana. El óvulo sin fecundar, luego es que no se aprecia bien, pero ahí hay membrana hasta que en todo el proceso, hasta que llega a la mórula y luego ya se convierte en una larva. Para lo cual normalmente son 48 horas, pero por la temperatura de la habitación se aceleró el proceso y pudimos verla en poco tiempo. Y ahora pues, ¿quién toca? Cristina. Bueno, pues como ha dicho Blanca, primero se divide en 2 células, luego en 4, en 8, en 12, 16, 32 y se forma después la mórula. La mórula posee la membrana y las células que componen la mórula se van separando y dejando un espacio abierto en el interior de la siguiente célula que se va a formar. La siguiente célula que se va a formar va a ser la blástula, cuyas células que se albergan alrededor, dejando un espacio llamado blastocele, se llaman blastómeros. Poco a poco se va plegando por uno de los lados, como si metiésemos el dedo en un guante, y va dejando un espacio que se llama blastoporo, por el cual después se formará el ano.
La siguiente etapa, la célula adquiere cilios que sustituye por la membrana, y diferenciamos dos de las tres membranas embrionarias, que son la ectoderma en la parte exterior y la endoderma en la parte interior de la etapa del desarrollo. El espacio que queda debajo se llama blastoporo y la parte de arriba del blastoporo se llama... no. Después se forma la boca, que es la parte de arriba, y se diferencia más aún el ano. Sigue teniendo solamente dos membranas embrionarias y todavía falta porque se forme la tercera. La tercera se va a formar en la siguiente etapa, en la que la parte de abajo de la etapa del desarrollo de la célula va dividiéndose las células y van formando una nueva membrana embrionaria denominada esquizocélica. Y ya pues se diferencian en ano, la boca, los cilios con los que se va a mover y la tercera capa embrionaria. La capa embrionaria denominada ectodermo, que es la parte exterior, va a ser la que dé lugar a la piel y al sistema nervioso. Bueno, y esto es una imagen al microscopio y es una larva Pluteus que se forma después de las etapas que hemos visto anteriormente y es más desarrollada que la larva Prisma. Y en la larva Pluteus, que es la que tiene forma de Torre Eiffel, se diferencian el estómago en el centro y las fibras en los lados, el ano en el lado y la boca abajo. Y bueno, ahora doy paso a Vanessa. Pues a continuación nos enseñaron este mapa en el que los círculos son la cantidad de erizos que hay y nos pidieron que intentáramos buscar un motivo por el cual cuanto más nos adentramos en la ría, menos erizos hay. Bueno, pues nuestra hipótesis fue que se debía a la salinidad, porque dentro de las rías la salinidad es menor, entre otras cosas por el contacto directo con el agua de río, que es dulce. Pero claro, una hipótesis no nos serviría de nada si no la podemos comprobar. Así pudimos realizar lo que para algunos sería nuestro primer experimento, como es mi caso. En este experimento, lo primero que hicimos fue rebajar teníamos nuestro cultivo larvario y lo rebajamos de manera que hubiera aproximadamente 200 larvas por mililitro. Entonces, una vez hecho esto, cogimos 4 tipos de agua. La primera era el control, que era el agua de mar normal, que suele estar entre 35 y 39 de salinidad. Después la rebajamos a un 75%, con un 25% de agua dulce destilada. Después 50-50 y por último un 75% de agua dulce. Ahora entonces teníamos 4 vasos. ¿Pero qué pasa si nos equivocamos? Porque somos humanos. Pues por ese motivo hicimos otros vasos de cada muestra, de manera que había una A y una B. Pero claro, pongamos el caso de que nos equivocamos y nos sale en una muestra que da 0 y en la otra 100. ¿Cómo sabemos cuál es la de verdad? Por eso hicimos una tercera, de manera que teníamos 12 vasos, como ahí. ¿Paso? Los resultados fueron los siguientes. Empezaré por las larvas Pluteus, que es lo verde. Las larvas Pluteus son las más desarrolladas. Y como podemos ver, en el control es donde está más alto y va disminuyendo hasta que en la salinidad 25% ni siquiera hay. Realmente las larvas Pluteus han tardado menos en desarrollarse de lo que deberían, porque debido al calor del laboratorio, en condiciones naturales no se hubiera dado. Las larvas Prisma
En la salinidad 75% predominan las larvas prisma y esto se debe a que tiene un desarrollo un poco más lento, pero saldría adelante. En las 50% algunas saldrían adelante y otras no, ya empezamos a ver más larvas muertas, y en la 25% prácticamente la mayoría están muertas y el resto son mórulas que son menos desarrolladas. Con estos resultados pudimos ver que la salinidad ideal para los erizos es la del mar, entre 35 y 39. Pasados 2 días tuvimos que hacer la limpieza del cultivo de larvas muertas y protozoos y utilizamos un vaso de precipitados grande, otro pequeño, un filtro de 80 micras y un matraz. Lo primero que hicimos, en el vaso de precipitados grande lo llenamos con un poco de agua y metimos dentro el filtro de manera que tocase la superficie del agua para que al verter las larvas vivas no se murieran. Y fuimos vertiendo el cultivo, la parte inferior no la vertíamos porque quedaban la mayoría de las larvas muertas, ya que las vivas ascendían a la superficie en busca de la luz. Y cuando ya habíamos vertido todo lo que podíamos aprovechar del cultivo, lo echábamos en el otro vaso de precipitados y lo lavábamos con agua de mar destilada. Este proceso lo hacíamos 2 veces para asegurarnos de que no quedaba ninguna larva muerta ni ningún protozoo dentro de nuestro cultivo. Y las larvas vivas que teníamos dentro del vaso de precipitados pequeño las vertíamos a su vez en el matraz grande y enrasábamos con agua de mar normal hasta 2 litros, y de manera que ya teníamos todo el cultivo limpio y no quedaba ninguna larva muerta ni protozoo. Y ahora doy paso a María. A ver, yo voy a hablar de cómo se alimentan las larvas y de qué. Las larvas al principio se alimentan del vitelo, que es un conjunto de sustancias nutritivas que se encuentran en el citoplasma del cigoto. Y tienen un color anaranjado, por eso en la imagen de la izquierda vemos que el matraz tiene así como el color un poquito más naranja que el de la derecha, que ya cuando se había filtrado. Eso. Luego, sin embargo, después de 48 horas de vida de estas larvas, una vez que se habían acabado de alimentar del vitelo, pues pasaron a alimentarse de fitoplancton. En ese momento, pues fue cuando ya filtramos, entonces las larvas que se habían muerto, los protozoos y todo eso, lo quitamos, pasó a un color más transparente. Y después de esto le añadimos ya el fitoplancton, que es un conjunto de microorganismos vegetales marinos que sirven de alimento para otros animales. ¿Cómo se alimentan exactamente las larvas de este fitoplancton? Pues las larvas tienen como unos filamentos alrededor del ectodermo, que es la capa más exterior que tiene, y esos filamentos se llaman cilios. Entonces con los cilios lo que hacen es, aparte de que se encargan del desplazamiento de la larva, pues lo que hacen es capturar esas células de fitoplancton y las van llevando poco a poco a la boca, y así ya es como se alimentan. Y esto es fundamental en la nutrición de las larvas. Entonces lo que nosotros hemos hecho ha sido realizar un experimento para alimentar a las larvas y averiguar cuánto fitoplancton había ingerido cada una, consistiendo así en unir todos los cultivos de larvas en uno solo para que todas nuestras muestras fueran homogéneas y proporcionar una cantidad determinada de fitoplancton para su posterior conteo, que es lo que nos va a hablar María. Bueno, nosotros estuvimos contando el número de fitoplancton que cada larva se alimentaba, pero en un total. Entonces,
Bueno, el fitoplancton hay diferentes tipos, allí se ven los diferentes colores, hay unos rojos y tipos de verdes diferentes, porque es como las personas. Si las personas nos alimentamos solo de filetes, pues nuestra nutrición no va a ser la adecuada. Lo mismo le pasa a nuestras larvas. Entonces, nosotros le dimos este fitoplancton en una cantidad determinada que añadimos en unos vasitos primero y los sellamos cuando después de 120 minutos que estuvieron a oscuras para poder alimentarse. Lo contamos eso también para ver el total de fitoplancton que había al inicio y el que después había al final. Para esto utilizamos una cámara Neubauer, que es esta que podéis ver aquí, que consta de dos cuadrados como ese, uno aquí y otro aquí. Y este cuadrado mide 1 milímetro de lado y está dividido en 25 cuadrados. Esos 25 cuadrados a su vez están divididos en 16 cuadrados más pequeños. Cada uno de esos cuadrados mide 0,05 milímetros. Sabiendo también la profundidad de la cámara, podíamos averiguar entonces el volumen que tenía cada cuadrado. Sabiendo el volumen, que es de 0,00025 milímetros cúbicos o microlitros, podíamos contar con el microscopio cada una de las células de fitoplancton que había, y sabiendo el fitoplancton que había en cada uno de los cuadrados, averiguar el total que había en la cámara y de la cámara del total del cultivo. Entonces, si sabemos que tenemos 260 larvas en 1 mililitro, podemos averiguar que cada una de las larvas se alimentó de 82.692 células de fitoplancton y el cultivo en total obtuvo 21.500.000 células de fitoplancton. Y eso, ahí concluimos el segundo experimento. Bueno, y para terminar ya, hemos aprendido cómo se reproducen los erizos, porque al principio yo creo que ninguno de nosotros sabíamos en verdad cómo se reproducía un erizo. Y el poder hacer nosotros que se reprodujeran fue algo que, no sé, yo creo que todos lo hemos aprendido. Hemos aprendido también a hacer una fecundación in vitro, que no solo se hace en los erizos, también sabemos que se puede hacer en cualquier tipo de organismo. Los métodos científicos, que yo creo que ninguno de nosotros había aprendido este tipo de métodos porque no están a nuestro alcance, en verdad. Y al hacerlo en el laboratorio creo que nos ha aportado mucho a todos. Cómo crear un cultivo larvario, lo hemos aprendido todos porque nadie lo había hecho antes. La fase de desarrollo de un embrión y de una larva, como ya ha explicado antes Cristina. La utilización de herramientas en el laboratorio, que la mayoría de los institutos no tienen laboratorios tan adaptados, sobre todo al mar, y plantear una hipótesis y realizar un experimento que en verdad no sé, tampoco habíamos planteado ningún experimento así. Y ya le doy paso a mi amigo Andrés. Vale, y nuestra investigación pues pensamos que ha sido muy productiva porque además constantemente, debido a esa temperatura que no es la normal en el fondo marino, hemos podido ver todas las etapas del embrión cada 10 minutos, excepto cuando teníamos que irnos ya a la residencia. Creo que no vimos una fase, fue la única que no vimos, pero pudimos ver todas. Y luego también hemos tenido que tener en cuenta todo el rato la limpieza de los matraces y los instrumentos, porque sabíamos que en cuanto variara una simple cantidad de cualquier sustancia que utilizáramos no iba a salir correctamente lo que queríamos obtener, y eso lo hemos tenido en cuenta. Y nada, no sé, muchas gracias a Elsa, que ha sido la que nos ha acompañado durante el experimento todos los días, a Carmen, que también ha venido con nosotros allí al laboratorio, y también a Ari y a Laura por la residencia y todo eso, y a Merche y a Xavier también por ayudarnos aquí, y a mis compañeros también, a mis compañeras.